Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí hay otro espacio que espera por su caridad para ayudar a formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, terminan en la delincuencia. Y los salesianos de la Iglesia Católica, verdaderos polinizadores, como hemos dicho, se encargan de formarlos y llevarlos a ser jóvenes o adultos útiles, buenos ciudadanos, para servirle a la sociedad y no lucrarse o dañar a la sociedad, porque en eso terminan, en el crimen, si no hay estas manos bondadosas que le arrancan esos jóvenes a las manos pecaminosas. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Como es costumbre nuestra señalar los precios de algunos productos que siempre se han mantenido gracias al esfuerzo de los productores, que voy a leer el precio del cacao para que a ninguna autoridad del gobierno de don Luis Abinader se le antoje venir a celebrar que por ellos el cacao está a 4.000. Señores, $4.305 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York es el precio que nos trae hoy en la sección Mercados y Valores del periódico Hoy,
el área de economía, y es un precio que va cada día en aumento. Un país que exporta 80,000 toneladas de cacao, que somos de los primeros. Yo creo que estamos como en el 7º u 8º lugar ahí. Somos primeros en cacao orgánico, que yo estoy seguro que tenemos más de 20,000 toneladas de cacao orgánico, debemos estar exportando al mercado internacional. Nuestro cacao de aroma excelente, la gente se ha preparado, los grandes productores y medianos productores también han tenido buenas tecnologías en secado, fermentación, etcétera, etcétera. La misma Conacado, yo he hablado aquí de su planta, una planta que costó miles de millones de pesos en San Francisco de Macorís, para procesar y darle valor agregado al cacao, los aceites, las grasas, no sé cómo, la cocoa, etc. Entonces, ese es un cultivo importante, igual que el café, que también ha estado con precios muy buenos, $201.90 el quintal de café, excelente también. Es decir, que el café y el cacao tienen los precios casi iguales. El cacao, bueno, debe estar un poquito más, pero el café está en más de $4,000 también la tonelada. Eso es muchos dólares que va a haber. Es una pena que no tengamos grandes volúmenes de exportación de café, pero podemos avanzar a ganar más espacio y con el tiempo lograr un buen posicionamiento en ese mercado. Entonces, el azúcar 21,55, el oro, debe haber un error aquí, veo de que 2,954.6, debe ser 2,054. El 9 se coló ahí como un 0. Y entonces debe ser un 0 que debe ir ahí. Pero vamos a hacer la corrección mañana. Plata, 24.34. Petróleo, 72.47, un precio que nos permite respirar, y eso está muy bien. Entonces, para el cacao, $4,305 la tonelada. Repito, creo que podemos llegar a los $5,000 la tonelada. ¿Cómo va esto? Porque cada día aumentan centenares de dólares. Y eso ya... Yo decía aquí en esta semana, garantiza precios de más de 8,000 pesos el quintal de cacao. Eso es mucho dinero. ¿Y cuántos son? $4,300. Si usted lo calcula, lo lleva a peso. Dios mío, pero estamos hablando de 250,000 pesos. Una tonelada de cacao y de café, por el café $200 el quintal, si usted lo multiplica por peso también, eso es mucho dinero también. Estamos hablando de casi diríamos de alrededor de 12,000 pesos un quintal de café. Por lo menos el café de aroma nuestro se paga más caro, y ahí probablemente esté más caro. Entonces, estamos hablando de que esos pies productivos nuestros, el café, el cacao, el azúcar, el gobierno hace muy poco ahí. Así que felicito a los productores, que son los que verdaderamente tienen el mérito ganado en ese esfuerzo por mantener ese cultivo en uno de los cultivos líderes, generadores de mucha divisa también para el país, genera empleo rural, el ingreso rural, que es básico, importantísimo para mejorar la calidad de vida del hombre del campo y reducir la pobreza extrema, que es la más alta del país, está en las zonas rurales. Y eso hay que saludar, que precios como esos mantienen el estímulo de los productores para la inversión y para cuidar mejor sus parcelas o sus plantaciones. Excelente. Feliz estoy yo con eso. Bueno, me anima también ver
titulares como estos. ¿Por qué? Porque no para irrigar esos cultivos, porque esos cultivos están a plena lluvia, al régimen pluviométrico. Los grandes cultivos, como hemos dicho aquí, esos pies como en la caña, solo el ingenio Barahona irriga, que lo he señalado aquí muy bien. Y en el sistema de irrigación de Barahona, todavía el sistema de irrigación por goteo o microaspersión, los rendimientos son de 9 toneladas de caña por tarea. Y a Manta, el riego a Manta por gravedad, apenas 6 toneladas de caña por tarea. Romana, Vicini, los ingenios del este están sujetos al régimen pluviométrico y entonces los rendimientos son un poco más bajos. Pero en fábrica, la eficiencia en fábrica de Romana es muy buena, Vicini ha mejorado mucho también. Entonces nosotros estamos bien en esas áreas productivas que son de nuestros viejos pies productivos. Ahora, las presas están llenas, nos dice aquí el periódico Hoy de Hoy. Y qué bueno que nos diga eso. Yo que he mostrado ahí las presas, no sé si Eri tiene de nuevo esas imágenes que nosotros hemos traído aquí. La semana, el lunes, la puse aquí, la semana pasada también. Siempre ponemos esas obras, porque son obras como yo le llamo. No, ni son obras de relumbrón, ni solamente necesarias, sino obras prioritarias. Pero son obras de envergadura, ha dicho Manuel Fermín. ¿Ustedes ven eso? Es muy bonito venir. Todas las presas de República Dominicana están llenas. Tienen 1.571.55 millones de metros cúbicos almacenados. ¿Quién es el artífice de ese esfuerzo descomunal, ese esfuerzo poderoso del ejercicio gubernamental de Joaquín Balaguer en este país? Porque por eso, esas no son obras de que para para que la gente tenga la novedad de ver un ornato, obras necesarias, pero de ornato y limpieza, pero no hacen, miren cómo anda la ciudad. Las ciudades, mejor dicho, llenas de ¿qué? De agua por donde quiera, pues no hay alcantarillado pluvial ni sanitario. Hasta la Ciénaga se llenó, muy bonita la obra que le acaban de hacer, pero entonces no hay cloaca, no hay nada. Entonces, por eso es que Manuel Fermín habla aquí, valga la inmodestia de yo decir estas cosas, pero lo digo consciente y con mi fidelísima también convicción de que el gobernante que hizo esto, que hace que hoy esto sea posible, 1.571.55 millones de metros cúbicos de agua almacenada en esas obras extraordinarias, obras de verdad, de envergadura, que los gobiernos, o mejor dicho, los políticos que adversaron a Balaguer todavía no han podido construir una de esas obras como esas. Y no es que no hagan falta, faltan muchas de ellas. Tienen 11 años construyendo la de Montegrande. Y explíquenme usted. Entonces, usted no sabe si Montegrande cuando la termine, que en enero la van a inaugurar, usted no sabe si las casas de máquinas están bien o están mal, si van a generar energía, porque agua para riego y agua para acueducto. Faltan muchas obras conexas que van a esa mega obra que es la presa de Montegrande. Pero me satisface hoy poder decir que esos 1.571 millones de metros cúbicos que están almacenados ahí arriba son una garantía. ¿Para qué? Para esa agricultura que está bajo riego, para las poblaciones tener agua, para sus acueductos, las poblaciones que aumentan el consumo de proteína animal vía la pesca, o el recreo para usted pasear en sus botes allí en las presas,
o también las presas para generar la electricidad y también las presas para frenar las inundaciones. Es decir, fíjense todas las utilidades que tienen esas mega obras de envergadura, como le llama Manuel Fermín, no obritas, obras para embellecimiento, el ornato y estas cosas, no, obras de verdad, sin tener que apelar a 30,000 millones de dólares y a 4 billones de pesos, señores, que eso es una masa monetaria respetable en cualquier parte del mundo. Y aquí, en una especie de fiesta y muchas publicaciones, que no se cansan las publicaciones, todos los días son 2, 3, 4 y 5 páginas de periódico que utilizan los jóvenes dirigentes del país, promoviendo acciones de políticas públicas, que yo no sé por qué hay que ensalzar tanto eso. Como si esas obras para el ornato, el embellecimiento del ornato, son tan necesarias como esa que yo acabo de mostrar. Esas sí es verdad que son prioritarias y necesarias. No es que no se hagan las del ornato, pero esas del ornato se hacen cuando uno está involucrado en ese tipo de obras para el desarrollo del país, pero para un desarrollo sostenible del país. Vamos a estar claros. Y yo creo que hay que enfatizar esas cosas con mucha frecuencia, porque también vi una noticia que me apena. Un humedal, en 2 semanas secan humedal en el norte de Samaná. ¿Cómo es posible que eso pase en los ojos de un Ministerio de Medio Ambiente? ¿Para qué que está eso y tanta plepla que habló el ministro? Cuando estaba en la oposición, nada de lo que hacía Balaguer, nada de lo que hacía Leonel Fernández, nada de lo que hacía Danilo Medina servía para nada. Todo era malo. ¿Dónde está esta sociedad civil? ¿Dónde están aquellos voceros? Aquel lavajismo rabioso que siempre vivía criticando que todo era corrupción. Hoy secan humedad en las narices de las autoridades y no son capaces ni siquiera de ponerle freno a ese desenfreno. Y entonces, ¿para qué pagamos un ministerio? ¿Para qué pagamos eso? Así hay otra oficina de cuidar el cambio climático, un reguero de botellas, de ineptos que no sirven para nada. ¿Cómo es posible que eso pase aquí? En la cara del gobierno, donde está el gobierno, porque eso es aquí. Eso es una vergüenza que el país sea agredido en esa forma. Humedales, señores. Una cosa que son tan áreas protegidas que deben ser nada más por el manglar, los manglares que se crecen ahí, que son protectores del ecosistema y todo. Pero ¿y a dónde que va a llegar este país con este tigrismo que está gobernando? Porque lamentablemente tengo que decirlo así. Eso es una vergüenza. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy, esta tarde, prácticamente en la tarde, temprano, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó el recurso de amparo sometido por ese tigrismo bandoleril que se presentó en esos comicios del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Una vergüenza ver, como dijimos nosotros aquí, cómo el gobierno, mire, el gobierno ganándose derrotas jurídicas sin necesidad. ¿Cómo es posible que el gobierno, que debe estar concentrado en tantas tareas útiles, entonces se degrada en cosas tan, qué sé yo, tan inútiles? ¿Cómo usted va a distraer su tiempo de ejercicio gubernamental? Bueno, fíjense eso, más de 300,000 metros de un humedal destruido, todos esos manglares. Sin embargo, la Autoridad Nacional tal vez paseando en helicóptero para arriba y para abajo, pero no ven eso. No lo ven, ni los militares que andan volando. ¿Para qué sirve la Fuerza Aérea? ¿Dónde está la Fuerza Aérea? ¿O la Fuerza Aérea le avisó a Medio Ambiente? No, nadie ve nada. Pero antes, Candelier veía. ¿Por qué Candelier veía eso? Todos los ojos de Candelier eran de búho, o de, ¿cómo se llama?, de águila, de cóndor. Los ojos de estas autoridades son ciegos, son apagados. No ven, pero antes Candelier veía desde el aire y se tiraba un helicóptero allá y amarraba a la gente también. Bueno, Balaguer decía que eso es un hombre primitivo. Dios mío. Pues bien, el gobierno que no está en lo que tiene que estar, entonces sufrió esa derrota jurídica en el Tribunal Administrativo que rechazó ese amparo. Tienen otra audiencia por ahí, pero una vez más, el equipo jurídico de la Fuerza del Pueblo fue, y de la Alianza Rescate, no sé si también había gente del PLD. Bueno, el equipo jurídico fue y presentó batalla y le ganó en ese recurso de amparo. No lo aprobó el Tribunal Contencioso, creo que le llaman Contencioso Administrativo. Rechazó ese pedido de amparo, una derrota más. Ese tigrismo bandoleril que lo vimos ahí. Y todavía el gobierno se sigue echando la canana de tener eso con la policía ocupando el local, secuestrado el local de esa gente. Sin necesidad, ganándose derrotas. Entonces hoy sale el PRM haciendo el ridículo. Una rueda de prensa esta tarde o esta mañana. Que
la oposición se ha encargado de desprestigiar al gobierno, que lleva una campaña de desprestigio. ¿Y qué es lo que ustedes quieren que le digan? Pero la oposición es el trabajo, porque la oposición no le va a decir, no le va a aplaudir al gobierno. Pero por Dios, por eso es que decimos, es que el camino malo, señores, el camino malo se estableció aquí por esas conductas, esa conducta de los abogados. Eso es parte del camino malo. El tigrismo callejero. Yo tengo una imagen ahí que se la voy a mostrar ahora. A ver si eso es una crítica que se le hace al PRM. La oposición por querer, miren ese tigre con una pistola, mire, cuidando a un candidato a síndico del PRM. ¿Ustedes creen que esas son escenas de políticos serios? Ese es el camino malo, lamentablemente, que Balaguer siempre lo señaló, el camino malo. Ese tigrismo bandoleril que se asocia y se mete en la política, se mete el narco, se mete el tigrismo, se mete el abuso policial y todo eso se junta ahí. Y el gobierno cargando con esa cosa. El PRM hoy sale con una rueda de prensa, digo yo, ridícula, diciendo que la oposición lo quiere desprestigiar, que le está señalando muchísimas mentiras, pero ahora nos preguntamos, y todo este desorden, ¿por qué nosotros hemos dicho en esta semana, nos hemos mantenido diciendo, presidente, lea la red, vea la red? Hoy parece que el PRM se dio cuenta que en la red están pudriéndose, como hemos dicho nosotros aquí, y salen a defender su gobierno, porque el gobierno luce indefenso. Es verdad que la oposición lo está atacando, pero tiene que atacarlo, porque ¿cómo suben? ¿Cómo? No es un ataque porque usted diga, bueno, todo lo que haga el gobierno está malo. No es así. Pero la oposición siempre le va a señalar lo malo que usted está haciendo. Porque de eso es que vive la oposición. ¿De qué va a vivir la oposición? Entonces va a estar en una oposición contemplativa, mirándole el gobierno, repartiendo dinero y bienes públicos, y el presidente cuasi burlándose de la oposición. Entregamos 60,000 títulos, es muy cómodo. ¿Y por qué no dan parcela? Como dice Manuel Fermín. Eso es, porque no es fácil. Entonces la oposición, ¿qué tiene que hacer? Si el plátano vale 26 pesos en un supermercado y el arroz vale 40 pesos la libra, como está el arroz selecto a 40 pesos y hasta 45 pesos una libra de arroz en los supermercados. Entonces, si la oposición dice eso, es por desprestigiar al gobierno, cuando el gobierno sale y paga anuncios diciendo que está todo muy bien. La agricultura tiene un anuncio diciendo que hay comida de más y que la producción está muy bien y que tiene comida de abundancia, pero los precios no bajan. ¿Y por qué no bajan los precios? Si hay abundancia de productos perecederos, los precios bajan, porque si no se le pierden los productos a la gente. Eso es de simple economía. Entonces, ¿quién es que está haciendo el ridículo con eso? Que no somos iguales, pero es que la corrupción, ok, la justicia está juzgando gente por corrupción pesada del PLD. Muy bien. Pero la corrupción de este gobierno no ha sido condenada, no ha sido ni siquiera imputada. El presidente mismo dijo, bueno, no lo negó que no haya corrupción, pero dijo, bueno, la Procuraduría General de la República es la que tiene que ver con eso, y es verdad lo que dijo el presidente. Ahora, la Procuraduría que diga si le están diciendo, si le están negando informaciones para poder imputar, si no tiene los recursos necesarios porque se lo niega el Poder Ejecutivo, pero eso está ya en manos de Miriam Germán. Es decir, si el presidente descarga en Miriam Germán la responsabilidad de que en educación no se quede la impunidad, o en todos esos casos, el Intran y todo, porque con lo que pasó en el Intran hace rato que debiera haber gente, por lo menos una gente presa o dos, por lo menos para darle una, ya aunque sea feo decirlo, una especie de satisfacción pública. Pero ni siquiera a eso se atreven. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿la oposición se va a quedar callada? No puede. Me parece ridículo esa petición del PRM, me parece verdaderamente ridícula. Pero
Dice aquí, el PRM denuncia, hay un plan opositor para desacreditar al gobierno. Pero ¿y quién va a hablar bien del gobierno si está en la oposición? Es una cuestión de lógica. La alta dirección del PRM denunció este miércoles que los partidos de la alianza han elaborado un plan para desacreditar al gobierno mediante ataques sistemáticos cargados de falsedades. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha pasado con Aerodón? ¿Quién fue que hizo ese contrato de Aerodón? ¿Fue la oposición o el gobierno? Es decir, si la oposición, por ejemplo, dice, señores, ese contrato de Aerodón es para ustedes buscar 775 millones de dólares para ser utilizado en la campaña. ¿Qué tienen ustedes que decir? No, eso no es verdad. Nosotros sometimos eso a un proceso de evaluación, sometimos eso a un proceso de licitación y esa licitación se hizo con transparencia, ganó la gente que está actualmente administrando los aeropuertos y ganó limpiamente. Bien. Pero resulta que ¿quién es que ha dado pie al problema de que Aerodón nadie cree en ese contrato, en la buena fe de ese contrato? Errores. Se le ha querido dar un carácter de agravio a la visita que hiciera el señor Santos, el ministro de la Presidencia, al Senado. El Senado presentó una sesión abierta allí, bueno, abierta no, sino para que los senadores interrogaran o se interesaran en conocer o en preguntar y saber qué es lo que ha pasado con Aerodón. Pero se le ha dado carácter de agravio a las posiciones que tuvieron unos senadores de la oposición, que los términos a veces muy duros en algunas oportunidades, fuera de tono, pero la pregunta, yo no sé por qué tanta alarma con la pregunta que hizo el senador de la Romana. Por ejemplo, él le preguntó al señor Santos, mire, yo quiero que usted me responda esta pregunta que yo le voy a hacer. Yo creo que Santos se empantanó ahí, porque lo que debió haber dicho, mire, yo no tengo esas informaciones, las que usted me está pidiendo, porque yo no sabía que usted me iban a hacer esa pregunta aquí. Para mí, no hay socios en esa institución. Los socios son Vinci, son los franceses, son los dueños de su empresa. Mire, eso que usted dice de que si yo y el presidente somos socios de la compañía a la que se le adjudicó el contrato localmente, eso es una falacia, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Ahora, la compañía dice que sus socios son Vinci, ya, eso es Vinci. Punto, pero no hay que molestarse por eso. Yo creo que hubo como pienso yo como que se pensó en que era como un agravio que se estaba haciendo con esa cosa. Pero fíjense cómo anda el PRM, diciendo que lo quieren desprestigiar, pero es que ese por ejemplo, esa licitación. Bueno, que contratamos a una empresa que se llama Indra para que dijera cuál había sido el comportamiento de la compañía adjudicataria con respecto a ese contrato, al manejo de esos aeropuertos. Pero ahora nosotros preguntamos, ¿hubo algún proceso de licitación para escoger a Indra? No lo hubo. ¿Se puede molestar el gobierno si le preguntan por qué no se hizo una licitación para escoger a ese árbitro prácticamente? No se hizo. Se pudo haber buscado a alguien con la intención de que dijera que todo estaba bien, porque el plan era conseguir los 775 millones de dólares. Pero esa intransparencia no la causó la oposición. Esa intransparencia la causa el propio gobierno, el propio negociador, el adjudicante, en este caso el gobierno. Otra cosa, que no se podía licitar porque había una prisa muy importante, porque en el 2028 iba a haber un taponamiento, una saturación de pasajeros, y que por tanto iba a crecer tanto el número de pasajeros que el aeropuerto no daba abasto. Y había que mantener una empresa que pudiera hacer la ampliación. ¿Y quién fue que hizo el aeropuerto? Eso lo hizo Balaguer.
Trujillo primero, y después que Balaguer hizo la terminal nueva, que la hizo el ingeniero Fregoico. Fue el arquitecto, me acuerdo yo. Ahora, entonces el gobierno dominicano no podía hacer una ampliación de ese aeropuerto cuando fue el constructor del aeropuerto, de todos los aeropuertos públicos. Fue el Estado que lo construyó y no tenemos capacidad para hacer una ampliación. En caso de que se llevara a licitación el bendito aeropuerto o los aeropuertos, Aerodón. Pero no se quiso llevar a licitación porque supuestamente el gobierno no podía meterse en una licitación porque iba a necesitar de 200 o 300 millones de dólares hacer renunciar al contrato a la gente de Aerodón para hacer la ampliación. Pero, entonces, ¿por qué lo hicimos con el Nordeste, la carretera del Nordeste? Se hizo eso. Es decir, a la carretera del Nordeste le faltaban más de los 7 años que le faltan a esto, del contrato. Y eran 400 millones de dólares. No, se lo vamos a entregar a su cuarto. Se lo entregaron, le quitaron el contrato de la carretera. ¿Y por qué no le podíamos quitar el contrato a Vinci? Porque esa es una compañía muy eficiente, pero es la única del mundo. ¿Cuántas compañías hay que administran aeropuertos en el mundo? Ellos mismos hubieran también licitado. Sin embargo, todo ha sido apresurado, llevado como caña para el ingenio, como se ha dicho. Y fíjense que hasta el Senado, que se ponen bravos porque le dicen borregos, pero que actúan en forma borreguista. Ya aprobaron el contrato de Aerodón. ¿Qué va a pasar con eso mañana? Por ejemplo, faltan 9 gobiernos que tendrán que manejarse con Vinci con un contrato adelantado 37 años antes. Eso, aprobado en la forma que se ha aprobado, sin consenso de la oposición. Pero supongamos que la oposición gane las elecciones. ¿Qué va a pasar con ese adjudicatario y el adjudicante, en este caso el Estado Dominicano, si quisiera revisar aquello? Esas son las cosas que a veces los adjudicatarios, cuando negocian con los gobiernos y con los estados, no se dan cuenta que es mejor hacer la cosa bien hecha. Porque hay que hacerlo mal hecho. Si se va a hacer hasta lo mal hecho, hacerlo bien hecho. Eso es muy delicado. Y bueno, como el gobierno es el gobierno y tiene esa mayoría, lo aprobó, ya yo no tengo que ver, lo aprobó el Congreso, es verdad. Porque hay que respetar las decisiones democráticas de los gobiernos. Pero es casi una imposición por la mayoría, sin el consenso, con muchísimos cuestionamientos que tiene ese contrato, porque todo eso son cuestionamientos, no licitación, que no se podía la licitación porque se iba a saturar de pasajeros, pero con más razón, entonces valía más el aeropuerto. Si se sospechaba que en 7 años íbamos a tener el doble de pasajeros de ahora, vale más la cotización. Porque el interés de quedarse de Vinci con ese bien malo, que no genera riqueza, porque ese interés de quedarse, y no solamente el interés de quedarse, sino de avanzar 775 millones de dólares por un negocio malo. Eso no lo hace nadie que yo sepa, dentro de mi escasez o de mi ignorancia en esas materias tan importantes de contrataciones públicas. Vamos a una breve pausa para regresar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das, se van. Esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De esta rueda de prensa del PRM, que la verdad me luce a mí mucha chile, respuesta a esta floja, que esa oposición organizada en plan de desacreditar el gobierno es causa de del golpeo, esa palabra es mía, que han sufrido por las evidencias de encuestas que dan ganador al presidente Abinader ampliamente. Pero eso es una respuesta evasiva, porque la oposición, si se une, es porque está más débil que el gobierno. Si andaban sueltos y entienden que sus números nunca van a alcanzar al presidente, si se unen es buscando la forma de fortalecerse. Eso es una obviedad. Entonces, no es por ahí. No es porque las encuestas digan que están arriba o que están abajo, porque las encuestas, quien las hace, las paga, y así mismo la misma oposición ha hecho encuestas que lucen ellos muy por encima del gobierno. Y otras que lo dan a ellos por encima también sin ser pagadas por la oposición, como fue el caso de Greenberg, si se sumasen. Es decir, no es eso. Lo que tiene que ver el PRM es corregir lo que nosotros estábamos diciendo aquí, que se están pudriendo y no están dándose cuenta de la situación que está pasando. Que lo que está pasando en las redes es una evidencia de que no andan bien las cosas. Esa corrupción y toda esa corruptela y todos esos muchachos dando contratos de millonarios y las comunicadoras y comunicadores, plumas y voces de alquiler, gente que está dedicada a cobrar contratos supermillonarios comprándolo como si fueran plátanos. Ese es el problema más. Esas declaraciones del juez Alejandro Vargas, previsible en un juez como él, porque que es un hombre que no, es un hombre que subió ahí sobre la base del mérito y de la seriedad como juez, que es él. Ese es un juez, como dice, ese es un juez de Berlín, es Alejandro Vargas. Ahí no hay Federico II que pueda con él, como le pasó al granjero aquel que tuvo ese problema con Federico II, señores, que no era fácil, de Alemania.
Alejandro Vargas ha señalado, porque no habló, Alejandro Vargas no estaba hablando para los legisladores, habló para los jueces. Es decir, ¿a qué le teme Alejandro? A esas composiciones y a todas esas maniobras típicas del mangoneo oficial, tratando de conseguir mayorías en ese tribunal constitucional donde él dice que peligra el tribunal constitucional. ¿Y quién es que está formando esas mayorías? Repito, él no habló para legisladores, es decir, no le teme a cambiar la constitución, porque la constitución, el tribunal constitucional no la puede cambiar. Y el contenido de la constitución sí es lo que ellos tienen que defender. Habló para los jueces, pero al mismo tiempo dijo que hay poderes fácticos y señaló a los Estados Unidos que quita visa cuando no le complacen con las agendas que se mueven ahí y que quieren que sean modificadas. Ese juez, repito, a quien le dijo toda esa cosa fue a Luis Abinader, al gobierno del presidente Luis Abinader. Porque él quien ha montado todo ese aparataje pro haitiano o antidominicano lo ha montado el gobierno de Luis Abinader. Cuando nosotros mostramos ayer ese señor que estaba con Winé, ¿quién es ese señor? Soy yo. ¿Quién fue que nombró a ese señor, al señor Pujal? ¿Quién lo nombró? ¿Fue Luis Abinader o Manuel Fermín? ¿Quién nombró, por ejemplo, a la Olaya? ¿O quién nombró a Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores? ¿O al segundo, al viceministro de Relaciones Exteriores? ¿O al encargado de las migraciones? ¿Quién fue que nombró a esa gente? Y hasta en el Palacio Nacional tiene a Dilia Jorge, que es y de la mujer, la secretaria de la mujer. Son todas pro aborto y pro haitiano y pro LGBT y todo ese lesbianismo y homosexualismo. Todas esas agendas están ahí envuelta en ese colectivo del gobierno. Y quien está montando, quien ha reflejado ese colectivo hacia allá, hacia el Tribunal Constitucional, es ese gobierno, esa mayoría gubernamental, porque el presidente es el que tiene el control de eso. Entonces, esa advertencia del juez Vargas fue al propio gobierno. Eso es lo que tiene que ver el PRM. Eso no es un plan de la oposición. Lo que dijo Vargas se lo dijo al presidente de la República, que le está diciendo eso directamente, y a los poderes fácticos que influyen, pero los poderes fácticos no van por la izquierda. Ellos saben por dónde que caminan, porque lo primero que llegan esos fácticos es a pedirles al presidente que van a exigirle. ¿O acaso la agenda de Los Ángeles, a quién fue que se la presentaron? ¿Fue a Manuel Fermín? ¿Fue al presidente Abinader? Por eso yo le hago mis críticas al mismo pacto de nación, porque es un pacto de nación que nació como un pacto para fines de tapar la nación o neblinar la nación. Mientras ese pacto contempla una serie de medidas que si se toman, bueno, salvamos el país. Pero el problema es que no se van a tomar, porque ¿quién es que la va a tomar? Si los actores y las actrices que están en el medio, en ese colectivo, son todos pro haitianos. Miren, ahí hay un caso que uno leer eso da grima. 2.400 niños, señores, 2.400 niños en la provincia de Altagracia con SIDA. ¿De dónde vienen? La mayoría son hijos de haitianas, pariendo haitianas con SIDA, todo infectada la población nacional, dañando la población nacional, y el gobierno, ¿qué hace? Curar a los niños, cuidar a los niños. Y esos vientres enfermos, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Y siguen pariendo muchachos aquí enfermos de SIDA también. Entonces el país tiene 496 asentamientos, 15.000 nacimientos de niños, hijos de haitianas enfermas y de haitianos enfermos, y están dañando y nos van a dañar la sociedad nacional también y la autoridad, silbando en las plazas públicas, buscando la reelección. Entonces por eso decimos que es lo que vamos a reelegir. Esa noticia, señores, eso es una alarma. 2.400, yo quiero pensar que es un error, o la información que sirvieron las autoridades sanitarias, o el periódico se equivocó, tal vez son 240 niños, o son 24.
Pero 2.400 niños enfermos de SIDA nada más en la Altagracia. Imagínense ustedes en el país. Estamos en una sociedad dañada, contaminada. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad con estas poblaciones haitianas que tenemos aquí? Un Haití vaciado aquí y una autoridad vendiéndonos un plan para engañar a la gente, porque eso es un plan de engaño. Eso me ha dejado a mí, yo no sé, yo no quiero pensar que eso sea verdad, pero yo creo que eso no puede ser verdad. Nada más en la Altagracia. Si eso es en la Altagracia, en el país estamos cundidos de niños enfermos de SIDA que nacen de esos partos, de esas viviendas haitianas, de esa convivencia casi tribal en que viven esa gente y sin condiciones sanitarias y no hay control de nada y este país infestándose y los turistas vendrán y esto es un desorden porque las zonas turísticas del país, la prostitución es haitiana. Eso es gravísimo, pienso yo que eso es grave. Por tanto, esa posición, como yo vi del magistrado Vargas, eso es una advertencia porque lo que hay ahí, lo que tiene manejo del Tribunal Constitucional es la 168.3. Entonces ya la 168 está rodeada, está cercada, no rodeada, no cercada, la 168.3. Es a eso que se está refiriendo Vargas, Repito, él no hablaba para legisladores, porque los legisladores son los que cambian la Constitución. Pero la sentencia 168.3 está cercada hoy por el gobierno de Luis Abinader. Porque hay que decir eso responsablemente de esos jueces que están ahí. Si van con esa agenda oculta, como dice el propio, los temores que tiene Vargas son esos. Quien nombró esos jueces fue ese consejo. Y el interés marcado de que fueran eso lo tenía el propio presidente de la República. Vamos a estar claros. Y el colectivo que se ha instalado para darle como una especie de esos son los caballos de Troya que están allá, pero la soldadesca está afuera. Ese arco para acercar al Tribunal Constitucional con el colectivo pro-haitiano que tiene el gobierno es un peligro, es a ese peligro que se refiere el Vargas, que también no es que no haya jueces sin vergüenza, porque vamos a estar claros, los americanos no siempre las presiones de quitar visa es a los jueces serios que se la quita. También hay muchos jueces, que lo sabe todo el mundo aquí, que absuelven de caso a los narcotraficantes. No hay un narcotraficante preso de eso. Entonces los americanos sospechan que muchos jueces de eso conceden libertad a los narcos y entonces lo ponen en la visa, ponen esos jueces, como se dice, en atención, le quitan la visa. Pero ningún juez serio puede criticar a Estados Unidos que le quite la visa a un juez que le esté concediendo libertad a gente que tiene que estar presa, porque también hay cosas que son muy evidentes y hay muchos casos aquí donde el narco se maneja aquí, mírenlo ahí en los diputados y todo ese narco pro-oficial está más tranquilo que cuando estaba, por ejemplo, el juez Juan María Severino. Esas son otras cosas, porque también hay que ver el comportamiento. Entonces, entre todas estas cosas que se ven y que están surgiéndole como si fuera una especie de hongos que le nacen al oficialismo, al PRM, el PRM tiene que estar en eso. Pero lo que están es en otra cosa, lo que han estado en paseos, en celebraciones, en camisas blancas, en formar el liderazgo del presidente, ir para allí, ir para allá, gastar mucho dinero, recibir atenciones, piropos y recibir a muchísimos comunicadores que ¿cómo se dice? Le alegran los oídos y todo y están felices en una fiesta. Pero están despertando que no hay una fiesta, hay una situación sumamente difícil y la gente se está quejando y que no vengan ahora a buscar
excusa de que hay un ataque y una cosa como que la gente se está dejando engañar de la oposición. No es que lo están engañando, no es nublándole la mente a la gente, es que le están diciendo cosas que la gente está viendo y ustedes no la quieren ver. Bueno, vamos a esperar, porque no queda más remedio que ver qué es lo que va a hacer el gobierno con esas denuncias que se le hacen, pero que no hacen caso. Hoy es miércoles, el doctor Castillo publica su blog La Pregunta, como todas las semanas, y vamos a ver qué tiene el doctor. Pero tiene una tercera entrega, lenidad o rigor, tal es la cuestión y 3. O sea, es una tercera entrega sobre el tema que ya tiene 2 semanas y con estas 3, el doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.